Hola, nos reencontramos en esta cita semanal con el acontecer cultural cubano a través de nuestros vitrales, revista que transmitimos desde nuestro estudio, ubicado en el corazón de la Rampa Habanera. Soy Rosy Amaro y le invito a acompañarnos en la próxima media hora. No se aparte. En esta emisión visitaremos una casona del Vedado Habanero donde se preserva y promueve el legado de José Martí, nuestro héroe nacional, y apreciaremos obras de la muestra La Delgada Línea Negra del artista matancero Adrián Socorro. De todo esto y mucho más les estaremos comentando hoy. Aquí en el estudio dialogaré con Santiago Alfonso, Premio Nacional de Danza, director artístico, bailarín, profesor y coreógrafo, cuyas múltiples huellas artísticas han contribuido también al desarrollo y prestigio de esa expresión artística en la isla, a propósito de la jornada de los Días de la Danza, que por estas jornadas ocupa espacio en nuestra vida cultural. Siga con nosotros hasta el final y siempre recuerde que a través de este canal usted puede contar con nosotros cada semana aquí en Vitrales, donde también contamos con usted. Desde el año 1977, el Centro de Estudios Martianos auspicia todo lo concerniente al estudio de la vida, obra y el pensamiento del héroe nacional cubano. La Galería Collage Habana, ubicada en el céntrico Boulevard de San Rafael, acoge la exposición La Delgada Línea Negra, una selección de 40 piezas al carboncillo y sanguina creadas por el artista plástico matancero Adrián Socorro. En una vieja mansión del Vedado Habanero radica el Centro de Estudios Martianos. En esa casona residió hasta su muerte el único hijo de José Martí, el niño inspirador del Ismaelillo, joya poética del héroe nacional de Cuba. Y allí se conserva el fondo sobre el más trascendental de los cubanos, que conformado por más de 2.000 documentos, forma parte del registro Memoria del Mundo de la UNESCO. Del trabajo del centro que prepara para el próximo mes el coloquio internacional El Modernismo de José Martí y otras de sus acciones para el estudio y difusión del pensamiento y la acción del apóstol de Cuba. Detalles en el siguiente reporte. Una amplia edificación se erige en la céntrica calle Habanera, calzada esquina A4 en el Vedado. Desde el año 1977, el Centro de Estudios Martianos auspicia todo lo concerniente al estudio de la vida, obra y el pensamiento del héroe nacional cubano. El centro tiene su origen hace ya más de 40 años en la Sala Martí de la Biblioteca Nacional. Desde su fundación hasta el día de hoy, nuclea las investigaciones nacionales y extranjeras que profundizan en toda la abarcadora obra de José Julián Martí Pérez, quien fuera catalogado como el más universal de todos los cubanos. De ahí la prominencia de su labor. El centro se traslada a esta sede después, ya a principios de la década del 80, después del fallecimiento de María Teresa Vances y Fernández Criado, la viuda de José Francisco Martí, Zayas Bazán, el hijo de Martí, que vivieron en esta casa. Es decir, que es una historia ligada directamente a los orígenes de esa familia ilustre del prócer cubano. A partir de ese momento, prestigiosos historiadores y profesores, con una carrera dedicada a la historiografía martiana, se dedicaron a recopilar, restaurar y promover estos textos. Es un centro y un colectivo laboral ampliamente reconocido dentro y fuera de Cuba por los resultados académicos y además de eso con un prestigio afianzado en la docencia, vinculados a otras instituciones, a universidades, a institutos de La Habana y de provincias y a universidades en el exterior por la Red Internacional de Cátedras Martianas, que existe ya desde hace muchos años
y que complementa fuera de Cuba el accionar del centro. La institución actualmente está inmersa en 3 proyectos de investigación: la edición crítica de las obras completas de José Martí, estudios literarios y estudios históricos. Este año, en conmemoración al 130 aniversario de la caída en combate del Apóstol, que se cumplirán en el 2025, promueven el coloquio internacional El modernismo de José Martí, próximo a realizarse en la modalidad híbrida del 14 al 16 de mayo del presente año. El propósito de este espacio de reflexión es valorar el papel de Martí como uno de los fundadores del modernismo, el primer movimiento literario latinoamericano, que influyó por la vía del retorno en la literatura de la propia España de finales del 19 y principios del 20, pero no se trata solo de una mirada al ámbito literario, sino de una mirada más plural en las resonancias que tiene el legado martiano en la valoración de las artes en aquel momento. El inmueble, aspirante a la condición de monumento nacional, se caracteriza por la colección de arte que muestra permanentemente y la salvaguarda en su biblioteca de archivos originales de gran valor histórico, entre ellos originales del periódico Patria y la Edad de Oro. Desde hace 46 años, especialistas e investigadores pertenecientes a esta institución cultural preservan el legado martiano. Hoy son referentes científicos y contribuyen al desarrollo de la memoria histórica del país. Desde La Habana, Cintia Ibatao Ruiz, especial para Vitrales. Momento de pausa, regresamos en instantes con otras propuestas. Recuerde que usted puede enviarnos sus opiniones y sugerencias a través de nuestro correo electrónico vitrales@icrt.cu o contactarnos a través de nuestros perfiles en las redes sociales. No se aparte, recuerde que usted está en sintonía con esta mirada a la actualidad artístico-literaria en el país a través de nuestros vitrales. Cuba Ron, 30 años, haciéndolo cubano. Director artístico, bailarín, profesor y coreógrafo, las múltiples huellas artísticas de mi invitado de hoy han contribuido también al desarrollo y prestigio de la danza en Cuba. Su impronta ha marcado a varias generaciones, desde la danza moderna, el espectáculo de cabaret, hasta su propia compañía, siempre con una marcada cubanía. Así, en el tiempo de entrevista en esta emisión de Vitrales, recibo aquí en el estudio a Santiago Alfonso, Premio Nacional de Danza en 2006, con una vida dedicada a bailar y crear, justo en este mes que celebramos el Día Internacional de esa manifestación artística y cuando se desarrollan las jornadas de los días de la danza. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Profe, béisbol y danza. En su juventud estuvo ante estos dos caminos. Sí, señor. ¿Por qué triunfó la segunda? Si te soy absolutamente honesto, por razones económicas. En aquel momento, en el año 57 exactamente, yo fui seleccionado para el equipo nacional de béisbol juvenil. Y estaba bailando un espectáculo en el Cabaret Montmartre. En el béisbol no ganaba nada y Montmartre tenía un sueldecito en aquellos tiempos que eran bastante difíciles. Y tuve que optar por la danza. Feliz. Gracias a Dios que opté por la danza. Abril de 1959, entrada al Conjunto Nacional de Danza. ¿Qué representó aquella etapa y qué le dicen nombres como Ramiro Guerra, Alberto Alonso, entre otras glorias de la cultura cubana? Mira, abril de 1959, hoy yo lo puedo ver como la llave que abrió la puerta de la verdadera danza para mí y para muchos más, ¿no? No es un caso particular, es un caso de toda una generación, sobre todo y muy especialmente de bailarines o pretendidos bailarines negros, que hasta ese momento nos era muy difícil trabajar.
es la audición, se anuncia la audición para la creación del Conjunto Nacional de Danza del Teatro Nacional de Cuba, bajo la dirección general de la doctora Monal, y en danza dirigido por Ramiro Guerra. Estuvimos abril, mayo, junio, julio, agosto, y en septiembre ponen en una pizarra los nombres de los elegidos y ahí me veo. Ya. ¿Y qué sintió Santiago en ese momento? Imagínate tú, es que lo que te da el gusto es haber logrado eso, pero no sabes la trascendencia, no te das cuenta, no tienes la madurez ni la visión de saber la dimensión, lo que implica ese paso. Y tantos años después, en la distancia del tiempo. Tantos años después. Todos los días de mi vida, yo recuerdo a esos grandes maestros. Primero con Alberto, con Luis Trápaga. Después Ramiro, Lorna Búrzal, Elena Noriega, Manuel Irán, el paso a la vuelta al cabaret donde yo había trabajado antes de la revolución, mis primeros pasos como profesor. Un día me propone la dirección artística del conjunto folclórico y doblo folclórico con danza. Después Tomás Morales y Joaquín Riviera me proponen trabajar como FC en Tropicana. Ya son 3 trabajos al día. Precisamente en Tropicana, ese prestigioso cabaret que está indisolublemente unido a su nombre durante años, usted fue director artístico y su impronta allí ha quedado. ¿Cómo recuerda aquella etapa? ¿Cuánto lo marcó? Tropicana inicialmente es un punto de experimentación de mis criterios estéticos. Para mí, siempre he dicho que la danza es una sola. Y hay solo 2 maneras de verla, calidad o no calidad. Y no hay por qué decir o sentir o creer que en el cabaret no hay por qué tener trabajo coreográfico serio. No, el cabaret es un escenario como otro cualquiera y tiene que tener una profundidad conceptual. Y ese fue uno de mis terrenos de experimentación, de búsqueda de eso. Inculcar en los bailarines el trabajo de entrenamiento, en los cantantes, abrirlo. El rigor. El rigor. Y convertimos a Tropicana, no solo yo, no es un trabajo personal, en una gran escuela y en una compañía. Su vida ha estado vinculada también a la actuación con filmes como Un paraíso bajo las estrellas y más recientemente Julie. ¿Le gusta esta faceta a Santiago Alfonso? Y una tercera que se llamó, una tercera mexicana, que también hice. Mira, yo llegué al cine. Yo había hecho cine ya como bailarín, con Historia de un ballet, y en Europa filmé algunas, pero como bailarín. Yo llego al cine en Paraíso Bajo de la Estrella, apuntado por Chijona y todos aquellos grandes actores que estaban alrededor mío. Sí, yo no, pero yo tenía miedo. Era un terreno en que yo había estudiado, porque en la Compañía Nacional de Danza nos daban muchas disciplinas y entre ellos la actuación, para aplicarla a la danza. Me empujaron y yo me metí. Y fue mi primera experiencia como actor. Pasó el tiempo, a alguien que lo vio por ahí le gustó, le interesó y me vinieron a buscar para hacer un papel en una película mexicana llamada Acorazado, que nunca se ha puesto en Cuba, ¿no? Hice Acorazado. Y por tercera vez, la tercera experiencia no es una iniciativa mía. ¿Usted cree? Una compañera muy querida mía, coreógrafa, me dice que venía de España una directora de cine buscando un personaje, un actor negro para un personaje. Yo
ya me puse a la defensiva porque pensé, esto lo que está buscando es un negro esclavo, para que entonces está José, está Juan, y me eché un poco para atrás. Un día llegué al teatro y estaba esta persona, me vino a saludar, le daba mucho gusto, pero yo siempre distante porque creía que lo que me iba a proponer era ofensivo. Bueno, al final me llamó un día, voy para su casa con el guión, me trajo un mamotreto enorme y yo dije, ¿usted piensa que yo me voy a aprender esto? Y dice, no, espérese, ahora yo quiero que usted me haga una escenita. Yo se la leí, bueno, me hizo algunos señalamientos, hablamos un rato y me dijo que se iba al día siguiente. Esta señora se llama Isiar Boyaín, una directora muy respetada en Europa. Yo me voy a España 20 días y cuando yo regrese le aviso. Y se fue. Yo me quedé con la sensación de que, bueno, ya no tengo que venirme aquí, este no me sirve. Como a la semana me llama una muchacha y me dice, maestro, ¿no la llamó ayer Isiar? Dígole, no, aquí no. Dice, sí, ella dice que lo llamó. No, de verdad. Digo, espérate, mira, ayer yo estaba en el balcón y sonó el teléfono, pero estábamos lejos y cuando llegué la llamada. Y vi que había una llamada, era un número de España, pero pensé que algunos de mis bailarines estaban por ahí. Dice, no era ella. Y bueno, ¿y qué pasó? Dice, no, era para decirle que el personaje suyo. Digo, ay Dios mío, ahora sí está mal. Bueno. ¿Y fue una experiencia entonces en general Impresionante. para estar en la película de Julie? ¿Cómo fue esa experiencia entonces, en general? Una experiencia muy fuerte, porque yo interpreté el padre de Carlos, que yo lo había visto alguna vez, porque yo fui maestro de Carlos en la Escuela Nacional de Ballet. Y traté de incorporar aquella personalidad, de no ser yo, tú sabes, de meterte. Y como he vivido tantos años rodeado de actores, de cantantes, de gente que interpreta, y he tenido que interpretar en la danza, pues por la madrugada me ponía a estudiar y aprenderme los ¿En temas. algún momento usted se autodefinió como un exponente del ajiaco socioétnico musical, que es la cubanía? ¿Por qué? Porque eso somos. Tenemos de Europa, tenemos de África, tenemos del mundo árabe, tenemos de Haití. Eso, en la gran cazuela, que es los elementos cubanos nacionales, se formó se cocinó el gran ajiaco del que Fernando Ortiz nos anunció. ¿Y cómo valora usted el nivel actual de la danza en la isla? Consejos a los jóvenes bailarines. Yo pienso que lo más importante para todo el que estudie, no solo la danza, en todo, es disciplina, sacrificio y respeto por el que lo está dirigiendo. Y confianza en ese que te dice por dónde ir. ¿Y el estado actual de la danza en la isla? Es un momento difícil, este es un momento muy difícil. Pero la danza no es un elemento aparte, la danza es parte de la totalidad del... Y en estos días de la danza, ¿qué estará presentando su compañía? ¿En qué proyectos están trabajando? Vamos a participar en las cosas que programe el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, el Centro de Danza, ahí estaremos. ¿Y qué proyectos los ocupan por estos días? Proyectos, tengo que hacer un gran espectáculo por un compromiso que tengo con el Ministerio y pienso antes de fin de año. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo aquí en Vitrales y muchas felicidades por esa carrera entregada a la danza cubana. Gracias a ti y a ustedes.
Y a ustedes los invito a continuar con Vitrales y otras propuestas. Ya estamos de vuelta, soy Rosy Amaro y esto es Vitrales. Siga con nosotros hasta el final. Y ahora vamos a nuestro enfoque del día, un acercamiento desde el análisis y la reflexión a temas de nuestra cultura. Y para eso doy ya la bienvenida a mi colega Yuris Norido. El saludo para ti. Los grandes maestros, los maestros fundadores de la danza folclórica para la escena, fueron primero al foco, a las fiestas populares, a las casas templo, a las celebraciones y los rituales de una tradición. Ese fue, es y será un legado insustituible, inmenso, contundente, un referente, una fuente a la que los creadores tendrán que regresar siempre. Pero esos maestros no se conformaron, no podían conformarse con beber de esas aguas y reproducir lo que vieron sobre el escenario. Se trataba y se trata de recrear esa realidad o magnificarla para alumbrar un arte nuevo, de raíces profundamente populares, pero un arte nuevo, a la altura de lo mejor y lo más renovador del arte universal. Esa es la condición básica de la danza profesional, inspirada en el folclore de la nación. No es el foco, no puede serlo, tiene que ser estilización, expresión estética e integradora, recreación interesada e intencionada de ese patrimonio vivo. Si partimos de eso, se puede comprender cuáles deberían ser, cuáles son de hecho, las aspiraciones de las compañías profesionales que hacen la danza folclórica para la escena en Cuba. La pasión documental no debe opacar nunca la vocación artística. Y el pueblo tiene su arte, el folclore, pero la escena tiene códigos, demandas, necesidades, responsabilidades que no pueden ignorarse, y asumirlas no significa traicionar ese arte del pueblo. Suena muy fácil, pero los artistas saben que es un proceso complejo. Ahora mismo hay aquí circunstancias que influyen en el ejercicio de artistas y compañías. Algunas son endógenas, tienen que ver con las prácticas y las rutinas creativas, pero hay que investigar más, mucho más. Hay que estar al tanto de tendencias actuales del espectáculo profesional. Es hora de superar esquemas y lugares comunes. Hay un público para la danza folclórica escénica aquí en Cuba. Viene en buena medida de los propios cultores en los focos. Hay acercamientos singulares a la tradición. Las compañías de las provincias son un ejemplo. Y las enseñanzas de los maestros están muy vigentes. Los caminos y los retos que plantea el folclore tienen que seguir preocupando y ocupando a los creadores de la danza. La danza folclórica para la escena no debería ser asumida como una estampa folclorista. Tiene que estar en la vanguardia de la creación coreográfica nacional. Volveremos con otros enfoques. Ya estamos de vuelta, soy Rosy Amaro y esto es Vitrales. Siga con nosotros hasta el final. Y de artes plásticas hablamos ahora con una aproximación a la muestra personal La Delgada Línea Negra del artista matancero Adrián Socorro, que ha ocupado espacio en la Galería Collage Habana, ubicada en el conocido Boulevard de San Rafael, en el centro de esta ciudad capital. La exposición está conformada por una selección de dibujos al carboncillo y sanguina que, al decir de su curadora Meira Marrero, apuestan por la línea como síntesis formal expresiva. Los detalles con la colega Sani Basulto. La Galería Collage Habana, ubicada en el céntrico Boulevard de San Rafael, acoge la exposición La Delgada Línea Negra, una selección de 40 piezas al carboncillo y sanguina creadas por el artista plástico matancero Adrián Socorro. Heterogéneas escenas citadinas y personajes cosmopolitas, libertinos y teatrales conforman el imaginario representado por el autor. La Delgada Línea Negra es una exposición, o sea, es una serie, es una zona en mi trabajo que empieza a partir de compartir con amigos.
El proceso mío de trabajo es muy abierto, o sea, tener acceso a él, personas en físico y personas en las redes, porque voy compartiendo usualmente mi trabajo y cómo voy llegando a ello. Varios amigos empiezan a coincidir y me decían, deja las obras ahí. O sea, cuando yo inicialmente andaba dibujando, andaba en el momento de bocetear, que para mí era la idea y para ellos era la obra. Y entonces un día decidí hacerles caso. A partir de ahí empiezo a concebir el dibujo, o sea, como una isla, vamos a decirlo así, un lugar de refugio de mi pintura. Yo trabajo con mucha disciplina, o sea, siempre lo he dicho en todos lados. Llego a mi estudio 8 de la mañana y me voy de mi estudio 7 de la noche. O sea, son casi 12 horas en el lugar. Ese trabajar constantemente te trae aburrimiento, me aburro con frecuencia de eso. Empiezo a buscar qué hacer para sentirme nuevamente motivado y propiciar ese círculo donde voy a dibujar. Cuando me aburra después de dibujar, vuelvo a la pintura y cuando me aburra la pintura, vuelvo a dibujar. Esta exposición de Adrián Socorro en el 2024 es un oasis no solamente en su producción, un oasis en el momento en que es producida. La delgada línea negra se distingue del resto de la producción de Adrián y distingue a Adrián del resto de la producción en el poder de síntesis que marca el dibujo. Yo creo que Adrián con esta exposición ha encontrado un límite que lo contiene y que nos desborda a nosotros como espectadores. Las obras que aquí muestro, en algunos casos son historias, son crónicas que voy haciendo. En otros casos no, en otros casos son mis propias fantasías, o sea, mis propios sueños, desvelos. Son como notas, o sea, voy anotando, o sea, estos son notas de cosas que van sucediendo o de cosas que tengo en la cabeza que no necesitan más para de alguna manera mostrar, no hace falta más. Para Vitrales, Sani Basulto Pedroso. Así estamos concluyendo esta emisión de Vitrales, revista semanal de este canal de encuentro con el acontecer cultural en esta isla. Soy Rosia Amaro y no olvide que puede contar con nosotros la próxima semana, justo a esta hora aquí. Los estaremos esperando. Gracias por acompañarnos.